Buenas tardes, tutor, compañeros. Mi nombre es Andrés Paredes. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas perteneciente al CEAT Acasías. Actualmente curso noveno semestre de Ingeniería de Sistemas. Estoy viendo en este momento la asignatura de Ética para pregrado y en la cual por medio de este video quiero darles a conocer las posibles soluciones que podemos brindarle a la problemática social. En este caso estaríamos hablando de la problemática de la corrupción política a nivel general. Inicialmente, pues en trabajos pasados estuvo comentando o realizando las investigaciones pertinentes sobre los casos de corrupción en el país y pues entre ellos manejamos o indagamos sobre un caso en especial que fue el de caso de Odebrecht, que pues realmente fue, digamos, que un caso en el que se vio envuelto o se vieron envueltos muchos funcionarios públicos a nivel Colombia, en la que pues por medio de sobornos que realizaba esta agencia o esta empresa a estas personas para comprar pues digamos que o quedarse con todas las licitaciones de infraestructura, obras civiles de Colombia. En este caso, pues uno de los, digamos que los proyectos que quería tener esta empresa en sus manos era la Ruta del Sol, que pues era uno de los más grandes proyectos a nivel, digamos, de licitación que tenía el Estado y que iban a realizar en ese entonces. Estaríamos hablando hacia el 2016. Eh, Sin embargo, pues esta empresa, Odebrecht, quería quedarse con todas las licitaciones existentes del país. Por lo tanto, obviamente estaríamos hablando de la ejecución de miles y miles de millones de pesos y billones quizás. Entonces, en la que pues realmente no solamente en Colombia esta empresa tenía estos malos movimientos, sino que a nivel internacional. Digamos que la investigación se ejecutó por medio de la participación de la justicia estadounidense, en la que pues inicialmente ellos abrieron la investigación y en la cooperación conjunta del Estado colombiano se logró pues llegar a la profundidad pues de la investigación, tanto aquí en Colombia y pues en la participación de estos funcionarios públicos. Entonces, ante este caso de corrupción, quiero comentarles que pues o brindarles las posibles alternativas de solución que podemos manejar y brindar para que pues este tipo de situaciones no afecten a la sociedad. Entonces, pues inicialmente la corrupción política, digamos que es un factor en el que se ve constantemente en la parte política, en empresas privadas, públicas y normalmente está presente en los sobrecostos de contratos del Estado con entidades públicas. Normalmente pues es manejado con estas entidades públicas. Una de sus principales causas es que pues, los intereses particulares de esas personas priman sobre los del pueblo y obviamente los entes gubernamentales o la justicia colombiana en este caso no hacen nada al respecto teniendo en sus manos pues las leyes que lo respaldan. Entonces, como consecuencia, digamos que este mal manejo que le da el Estado o estos entes gubernamentales permiten que, como consecuencia, se legalicen dineros que deberían ir, digamos, o que deberían invertirse en la sociedad, en la educación y en la salud del pueblo colombiano. Además de esto, se ve en gran medida la disminución de la calidad de la prestación de los servicios. Entre ellos estaríamos hablando de los servicios públicos, infraestructuras y demás prestación de servicios que el Estado tiene para con el pueblo colombiano. Una de las posibles soluciones que podemos brindar ante el manejo de estos inconvenientes y de estas situaciones que se prestan diariamente en nuestro país es que pues las entidades afectadas, en este caso hablemos de las públicas, que se vean alteradas o disuadidas por estos personajes, denuncien
eh, los malos manejos, los malos contratos o las contrataciones ilegítimas, por llamarlo así, que realicen internamente con las entidades o con los funcionarios públicos. Es importante que estas empresas denuncien ante la ley para que pues estos entes gubernamentales tomen medidas y acciones legales contra los responsables del hecho. Adicional a eso, los entes gubernamentales tomando las medidas necesarias lograrían disminuir al máximo el tema de la corrupción y si aplicaran pues, leyes fuertes que fueran duras, penas duras para los personajes involucrados, eh, sinceramente, en un 80-90% la corrupción disminuiría y se verían reflejados esos dineros para la sociedad y pues para las comunidades necesitadas. Eh, la sociedad como tal debe ejercer o la comunidad debe ejercer un, valga la redundancia, un ejercicio democrático participativo en donde se ejerza un control social y político mediante vedurías y utilización de mecanismos de participación ciudadana, como derechos de petición, para solicitar pues toda la información específica y digamos que sentar acciones de tutela. Es necesario proponer, en dado caso que fuera necesario, ante estas organizaciones o ante eh, por medio de estas vedurías, proponer nuevas leyes que llegaran a mejorar pues, estos tipos de corrupción. Para lograr esta buena educación o lograr, digamos que la buena participación del entorno y de la comunidad, es necesario trabajar fuertemente en la ética y básicamente pues esa ética en la sociedad, ya que pues por medio de entidades educativas o por medio de la familia se puedan aplicar valores y todo lo relacionado pues digamos que orientado a la buena ética para evitar más adelante caer en la tentación de la corrupción. Es necesario que también pues, los jóvenes hoy en día por medio de entidades educativas manejen una educación de crecimiento de valores integrales en los que pues se vean reflejados a nivel personal y digamos externo esos valores en el manejo de empresas o de dineros en cualquier parte o situación que estas personas lleguen a tener. Debemos tener también, pues adicional a esto, una actitud constructivista en la que pues hagamos un frente a la ética con el fin de tener en claro la ética como uno de los valores fundamentales de la sociedad en la que el individuo reconozca o pueda reconocer sus errores y consecuencias que conlleven esas acciones que realicen en cualquier momento. Es necesario que cada persona tenga presente este tipo de, digamos que de situación y por ende el individuo al tener en cuenta estos valores integrales vamos a disminuir notoriamente digamos que pues el caso de la corrupción. Adicional a esto, tenemos que ejercer una responsabilidad social, moral y política en la que pues cada organización ejecute constantemente por medio de capacitaciones, evaluaciones, logros, todo lo que tiene que ver con los valores organizacionales propios, personales, con el fin de que pues cada persona crezca y con un, digamos que con un pensamiento positivo y ameno para con la sociedad. Básicamente, una de las buenas prácticas también que es necesario para el buen manejo de la construcción y digamos que la disminución de la corrupción en nuestro país es que debemos saber qué tipo de gobernantes nosotros como pueblo vamos
vamos a escoger para que controle o maneje todo lo que tiene que ver digamos que pues las responsabilidades dentro del país. Entonces es necesario manejar este tipo de situaciones y como desarrollo y posibles soluciones es que empecemos a establecer nuevas conductas, manejemos nuestros valores sociales, éticos, y que para cada uno de nosotros como individuos, como sociedades, como pueblo, apliquemos estos valores en el diario vivir. Es importante que tengamos en cuenta que el valor, el valor y la ética es fundamental para pues, el crecimiento humano y el crecimiento del pueblo. Con esto pues quiero dar por terminado la sustentación del trabajo final o evaluación final de esta asignatura ética para pregrado, en la que pues brindamos de manera personal nuestras perspectivas y posibles soluciones al respecto. Entonces, no siendo más, me despido, les deseo un excelente día y hasta la próxima. Que estén muy bien.